Estamos entonces grabando y empezamos con la clase de filosofía, plan común, con el tercero medio A, día 20 de abril. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Mucha tarea? ¿Poca tarea? Estoy bien, profe, bien, ¿y usted? Bien también. Bueno, si no hay más comentarios, pasamos entonces a lo que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Si ustedes miran su plan de trabajo, aparece acá que vamos a revisar el trabajo calificado. ¿Ya? Pero en realidad lo pedí ayer y esos trabajos obviamente no los tengo todos revisados. Entonces todavía no podemos hacer una revisión muy profunda, caso por caso y pregunta por pregunta, ¿no? Ahora quiero que me digan con respecto al trabajo, ¿sí? Que ustedes tenían que entregar ayer. ¿Se le hizo fácil? ¿Se le hizo difícil? ¿Era mucho? ¿Era muy poco? Denme una opinión acerca del trabajo. Una opinión cualquiera. Yo al principio igual pensé que iba a ser más largo, pero cuando caché que igual me habían dado un buen tiempo, ¿Ya? eh, pude, entre comillas, relajarme un poco más y que el trabajo iba a tener el tiempo suficiente para poder entregarlo. Perfecto. O sea, no fue demasiado, digamos. No fue como excesivo lo que ustedes tenían que hacer en el trabajo que les pedí. Excesivo no, lo que sí lo encontré un poco complicado. ¿Ya? ¿Y qué cosa fue lo que más les complicó a ustedes? ¿Qué fue lo que encontraron más complicado? No sé si Tomás quiere seguir o algún otro o alguna otra compañera. ¿Qué fue lo más complicado del trabajo? Según su propia percepción. En mi caso, entender un poco algunos conceptos como el de la falacia Ya, y poder dar ejemplos. ya, perfecto. Muy bien, Tomás, gracias. ¿Y por ahí algún otro comentario? ¿Lo encontraron muy largo? ¿Lo encontraron muy difícil? El diálogo, la verdad. ¿Qué pasó con el diálogo ahí, Maura? Muy difícil, muy largo, muy trabajoso, digamos, era mucho, era muy poco. No sé si quiera desarrollar un poco más para yo saber. El tema de los argumentos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con eso? ¿Era muy difícil? ¿Le costó entender? ¿Qué pasaba con eso? ¿O qué parte del trabajo encontraron ustedes que era difícil? Fue un poco complicado, dice ahí Mauro, ya perfecto, el tema de los argumentos, de los silogismos seguramente, y el diálogo, ya donde había que usar falacias, ya perfecto. ¿Por ahí algún otro comentario en cuanto a la extensión del trabajo? ¿Encuentran que fue mucho? ¿Encuentran que estuvo apropiado? ¿Encuentran que fue muy poco, digamos, lo que tenían que hacer? ¿Algún comentario sobre eso para yo saber? Para ir afinando, digamos, para la otra ocasión. ¿Era muy poco, era mucho o estaba más o menos bien? Dice Mauro que extensión estaba más o menos bien. ¿Ya? Perfecto. Y en cuanto a complejidad, del 1 al 10, donde uno es muy fácil y 10 es muy difícil, si tuvieran que dar un número del 1 al 10, pueden escribirlo en el chat si no quieren hablar. En Yo cuanto a creo que un complejidad. 8. ¿Un qué? No alcancé a entender, Constanza. Bueno, ¿Cómo? un 8 más o Ah, menos. perfecto. Ya. No alcancé a escuchar, como que se cortó un poco el sonido. Como un 8 dice Constanza, ¿ya? Maura y Isidoro también dicen un 8 en dificultad. O sea, lo encontraron más o menos difícil. Ya, perfecto. Como para saber, ¿no? ¿Alguna pregunta en particular que les resultara a ustedes difícil? Recordemos que no lo vamos a revisar todavía en detalle, ¿ya? Simplemente quiero saber cómo sus impresiones, ¿sí? Teníamos también que habían preguntas de la metacognición, ¿no? ¿Alguna de estas preguntas les pareció particularmente difícil? Sí, me Perfecto, ¿sí? pareció un poco difícil como hacer de nuevo recordar los, ¿cómo se llama esta cosa? Los círculos, porque tuve que leer varias veces ¿cómo se llama? Cómo se hacían los silogismos y todo eso. Ya, perfecto. O sea, acá esto está complicado, lo de validar o invalidar silogismo, ¿ya? Lo de los diagramas de Euler. Perfecto. Igual están las clases, digamos, grabadas también, ¿no? Para que ustedes las revisaran. No sé yo si ustedes verán esas clases o quedarán ahí como para siempre, digamos, sin que nadie las vea. Pero siempre van quedando, ¿no? Uno puede volver ahí a mirar si es que uno no entendió algo, no sé. En mis tiempos no había nada de eso.
en los tiempos del abuelo. Bueno, vamos acá avanzando en esto. Esto lo vamos a revisar al detalle seguramente la próxima semana, cuando ya tenga todos los trabajos revisados. Ahí me voy a dar cuenta yo, más o menos, qué fue lo que más les costó y qué no. ¿Ya? No sé si delante les mostré mi correo, digamos, pero sí, pues tengo como 80 y tantos correos sin revisar, digamos. Todos los trabajos de cuarto medio y de tercero medio, ¿sí? Más algunos atrasados de básica. Entonces, seguramente la próxima semana hagamos la revisión parte por parte. Después de todo, estos temas de la argumentación y de la lógica los vamos a usar para siempre, ¿ya? En filosofía siempre está presente la argumentación, siempre está presente el asunto de reconocer falacias, ¿ya? Entonces ahora, si es que no hay más comentarios sobre ese trabajo y los temas, pasaríamos nosotros a la unidad 2, ¿ya? Si ustedes ven acá, yo tengo su texto del estudiante acá en PDF, pero ustedes pueden ver en la página 36 que empieza la unidad 2. Me parece esta pregunta: ¿qué es la existencia? ¿Ya? Una pregunta más o menos podría parecer bien esotérica, digamos, o bien palaria, o bien general, digamos. Si alguien te pregunta qué es la existencia, bueno, ¿qué respondemos? ¿Qué respondemos a esa persona? Lo que existe. Bueno, pero ¿qué es lo que existe? La existencia, digamos. Pero bueno, ¿qué es la existencia? ¿No? Entonces, una de esas preguntas gigantes que tiene la filosofía, y vamos nosotros a empezar a trabajar con ese tipo de preguntas. O sea, ya nos salimos un poco de la lógica, nos salimos un poco de esa introducción a la filosofía que hicimos al principio, y empezamos en una rama de la filosofía particular, ¿no? Así como pasamos por la lógica, digamos, que es una rama también de la filosofía, entre filosofía y matemática, pasamos ahora al tema de la ontología, ¿ya? Vamos a explicar lo que son todos esos conceptos, ¿ya? Pero, si ustedes ven acá, este asunto empieza en la página 37. Entonces, acá aparece el recuadro, ¿no? ¿Qué es lo que vas a conocer tú, digamos? ¿Qué es lo que se espera que uno aprenda? Conocerás las preguntas que se han planteado de la filosofía acerca del ser y la naturaleza de la realidad, ¿ya? Si yo les digo que vamos a hablar sobre el ser y la naturaleza de la realidad, ¿de qué creen ustedes que se van a tratar las clases? Por ejemplo, no sé, nosotros estamos acostumbrados a la matemática o las ciencias naturales prácticamente desde kinder, ¿no? Si el profesor de ciencias me dice que vamos a ver en esta clase cómo funciona, no sé, alguna estructura de la célula, yo me puedo hacer una imagen mental más o menos de lo que se van a tratar las clases. Pero acá me dicen que las clases se van a tratar sobre algunas preguntas sobre el ser y la naturaleza de la realidad. ¿De qué podría tratarse esta unidad? Digamos, ¿qué creen ustedes que se podría meter acá, digamos, como contenido? ¿De qué creen ustedes que se podría tratar esto? Si me dicen que vamos a hablar sobre la existencia, sobre el ser y la naturaleza de la realidad. Como de lo que vemos, ¿De lo que, sí, perdón? de lo que vemos día a día. Ya, perfecto. De la ¿Ya? realidad en la que vivimos, bueno, por si es que hay más realidades, algo así. Ya, perfecto también. Quiero yo simplemente saber más o menos qué es lo que ustedes entienden por esto, ya, para tener más o menos desde dónde partir. ¿Sí? ¿Hay algunos otros comentarios? Si les digo que vamos a hablar del ser, de la naturaleza de la realidad, de lo real, De cómo vemos la vida. de cómo vemos la vida. Ya, perfecto. No va tanto por ahí, ¿ya? Eso sería más, no sé, hacer autoayuda, no sé, alguna cosa así, pero no sería filosofía, ¿ya? No va tanto por ahí, ¿ya? Vamos entonces a explicar algunos conceptos fundamentales, ¿ya? Porque acá me dicen, ¿no?, que yo les tengo que enseñar a ustedes, digamos, lo que es la existencia y que vamos a preguntarnos sobre el ser y la naturaleza de la realidad, ¿ya? Yo creo necesario hacer una pequeña introducción a partir de algunos conceptos fundamentales, ¿ya?, para que podamos avanzar con esto. Primero tenemos que tener algunas cosas muy fundamentales, tenemos que tener claro qué ramas de la filosofía estamos estudiando, y después vamos a empezar con estas actividades que aparecen acá en el libro, ¿ya? Siempre son más o menos incompletos, digamos, los textos del estudiante que entrega el Mineduc,
A mí personalmente no me gustan mucho, lo encuentro demasiado, no sé, básicos, digamos, incluso hasta peligrosamente incompletos, porque creo yo que es mejor enseñar algo bien, una sola cosa bien, que muchas otras cosas, que muchas cosas de manera incompleta, ¿ya? Entonces me quiero dar una vuelta más o menos en algunos conceptos que creo que son fundamentales antes de partir con las actividades del texto. Pero acá podemos usar más o menos este recuadro, nos preguntaremos, para saber más o menos de qué se va a tratar la unidad. Entonces aparece acá una pregunta que me interesa para partir con estos temas. ¿Todo lo que percibimos es real? Esa es una pregunta que me parece se puede conectar con estos conceptos que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces los conceptos fundamentales serían estos. Y empezaríamos nosotros acá con la lección 1. ¿Ya? La lección 1 empieza acá. Pasemos un par de páginas. Acá empieza la lección 1. ¿Es real aquello que percibimos mediante los sentidos? ¿Sí? Tenemos nosotros, mediante los sentidos, acceso a conocer las cosas como realmente son, o todas las cosas que percibimos no son realmente como nosotros las percibimos. Por ejemplo, si ustedes miran un árbol, ¿el árbol es exactamente como ustedes lo ven? ¿O no es exactamente como ustedes lo ven? Vamos a ir parte por parte con ese tipo de preguntas, ¿ya? Seguramente esa pregunta sí no se entiende mucho, pero vamos a ver con estos conceptos fundamentales entonces, ¿ya? Unidad 2. ¿Qué es la existencia? Lección 1. ¿Es real aquello que percibimos mediante los sentidos? Vamos entonces voy a exponer y voy a ir haciendo preguntas sobre estos conceptos fundamentales, ¿ya? Aparecen dos conceptos acá que podrían resultar muy extraños a primera vista, porque son dos palabras muy extrañas, digamos, si uno no sabe a qué se refieren, que son la ontología y la epistemología. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez estas palabras, alguna vez en su vida? ¿O absolutamente nunca? Díganme que sí o que no. No, Absolutamente no. Y Geraldine parece que me dijo que sí. No. Ah, Ah, no. perfecto, tampoco. Entonces vamos a partir por buscar la etimología. Cuando ustedes no sepan, digamos qué significa una palabra, la pueden buscar. Hay acá diccionarios de etimología, ¿sí? ¿Saben ustedes más o menos lo que es una etimología? Es una parte de la filología que estudia el origen de las palabras. Ustedes saben que el español, por ejemplo, es una mezcla extraña entre algunas lenguas bárbaras, más el latín, más algunas palabras tomadas del griego, más algunas palabras del inglés, digamos. Entonces, las palabras tienen historia, ¿sí? Y la etimología es el estudio, por así decirlo, de la historia de las palabras, ¿sí? Entonces, acá aparece la palabra ontología en la rama de la filosofía que estudia el ente, o sea, el ser, ¿ya? Todo lo que existe, digamos. Y acá aparece desde dónde proviene la palabra. La palabra ontos, ¿sí? Significa literalmente ente o el ser, en griego, ¿sí? Nada más que eso. Significa ser o ente, algo que existe, digamos, en griego, ¿ya? Entonces la ontología sería una rama de la filosofía que estudia el ser, ¿ya? Todavía puede parecer muy misterioso, pero vamos a ir viendo parte a parte y paso a paso a qué se refiere esta rama de la filosofía, ¿no? Porque si yo les digo que hay una rama del saber que estudia el ser, digamos, ¿qué se podrían imaginar ustedes, no? Nosotros sabemos que la biología estudia el ser en cuanto a cuestiones vivas, digamos, ¿sí? La química estudia el ser en cuanto a sus propiedades químicas. La física, en cuanto al ser, estudia el ser en cuanto a sus propiedades físicas, ¿no? Como el peso, qué sé yo, la aceleración, etcétera, etcétera. La ontología estudia el ser en tanto ser, ¿sí? Sería entonces un área de estudio un poco más abstracta que la química, la física y la biología, ¿sí? Que tratan de cosas particulares. Acá estaríamos hablando solamente del ser en general, ¿ya? Pero de nuevo, vamos a ir paso a paso.
tenemos también otra palabra rara que es la epistemología. Vamos también a hacer el mismo ejercicio. Vamos a buscar acá que nos sale la etimología de la palabra epistemología. ¿Ya? Proviene del griego episteme, que significa, ¿sí? ¿Habían escuchado ustedes esta palabra alguna vez? Epistemología. O absolutamente nunca en su vida. No, profe, tampoco lo había escuchado. Tampoco, perfecto. Sí, son palabras muy extrañas que uno no escucha mucho en la escuela. ¿Ya? Entonces tenemos que epistemología proviene del griego episteme, y episteme significa literalmente conocimiento, saber o ciencia. Y logos, ¿sí? Como todas las palabras que terminan en logía, no como biología, por ejemplo, o paleontología, ¿sí? Todas las palabras que terminan en logía, ¿sí? La raíz de esa palabra es la palabra griega también logos, que significa discurso o también a veces razón, ¿sí? O estudio, ¿sí? Por ejemplo, biología significaría estudio de la vida, ¿sí? En este caso, epistemología, episteme significa conocimiento, y logos significa discurso o estudio. Entonces, epistemología sería literalmente estudio del conocimiento, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden hacer una diferenciación con respecto a las otras asignaturas que se estudian en la escuela. Por ejemplo, la biología es conocimiento sobre las cosas vivas. La química es conocimiento, estudia las cosas químicas, digamos, los componentes de que se componen las cosas. La física también es el estudio de los objetos en cuanto a sus relaciones físicas, pero la epistemología no estudiaría algo en sí, sino que el objeto de estudio de la epistemología sería el mismo conocimiento, ¿sí? Es decir, es una disciplina que estudia al propio conocimiento. El objeto de estudio de la epistemología es el propio conocimiento. De nuevo, episteme, conocimiento, saber, ciencia, y logos, discurso o estudio o conocimiento, ¿sí? De nuevo, epistemología sería entonces, literalmente por la etimología, estudio del conocimiento, ¿sí? Vamos acá. Teníamos entonces ontología y epistemología. Ya sabemos más o menos a qué se refieren. Sabemos ya que son áreas de la filosofía, ¿ya? Entonces tenemos acá tres otros conceptos que podrían aparecer o que podrían parecer muy extraños. El primero es el concepto de realismo, el segundo, realismo ingenuo o directo, y el tercero, realismo indirecto o representacional, ¿ya? Así de buena a primera, parecen también palabras muy extrañas, ¿no? Pero vamos a ir estudiando paso a paso el significado que tienen estos conceptos, ¿ya? Vamos a estudiar nosotros entonces esto. Estos van a ser los conceptos fundamentales que necesitamos nosotros más o menos tener para empezar con estas actividades que aparecen en el texto del estudiante, ¿ya? Creo yo que llegar simplemente a leer esto puede ser contraproducente. Entonces, vamos a pasar por estos conceptos, ¿ya? Vamos entonces. Acá les puse una imagen, simplemente una ilusión óptica, ¿no? Nada más que eso. Entonces vamos acá con el primer concepto que es la ontología, ¿sí? Ya sabemos más o menos lo que significa, ¿no? Literalmente estudio del ser o estudio de lo existente, ¿ya? Puede parecer muy extraño, pero no lo es tanto. Entonces tenemos que la ontología es la rama de la filosofía que se pregunta sobre la existencia y lo real, ¿ya? Entonces teníamos nosotros que esta unidad se llama es la existencia. Pero yo me di cuenta acá, en estas páginas, no aparece la palabra ontología por ningún lado, ¿ya? Y si vamos a hablar de la existencia, obviamente tenemos que hablar de la rama de la filosofía que se encarga de ese tipo de preguntas. Es la rama que se conoce como ontología. De nuevo, ontología es la rama de la filosofía que se pregunta sobre la existencia y lo real, ¿ya? Es decir, son preguntas filosóficas sobre la existencia y sobre lo real, ¿ya? Acá tenemos algunas preguntas de ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá esta pregunta ontológica. ¿Existe la mente? Vamos a resaltar acá el concepto de existe. ¿Existe la mente o no es nada más que el cerebro y sus procesos? ¿La mente es el cerebro o es otra cosa? Si les pregunto yo a ustedes así, en general.
¿Piensan ustedes que la mente es el cerebro? ¿O sería otra cosa aparte del cerebro, la mente? ¿O la mente sería literalmente el cerebro? ¿La mente es una cosa física? ¿O no es una cosa física la mente? Mm, Yo creo que no. ¿Ya? Ahí tenemos un pequeño problema. ¿Cómo puede existir algo que no es físico? ¿Pueden existir cosas que no son físicas? La voz no es, o sea, ¿Ya? La voz es una vibración del aire, sí, ¿no? De las partículas del aire. y como Entonces que, la voz es una cosa física. ujú, ¿Podría existir algo que no sea una cosa física? ¿Existen cosas inmateriales? no sé. Los sentimientos. Los sentimientos, perfecto, oye, pero los sentimientos no son hormonas y reacciones del cuerpo. Por ejemplo, la dopamina, es lo que entendemos como felicidad, por ejemplo. Hay otras hormonas que se liberan cuando estamos muy tensos o estresados, ¿sí? Entonces, ¿existen cosas realmente que no son físicas? Pero ¿O es todo lo que que existe es según físico? la lógica, más que nada, ¿No? eso es como según la lógica de la hormona y todo eso, pero al decir, no sé, estoy enamorado, no es que pensemos en cuánta dopamina estamos botando y todo eso, Ujú. es O como sea, algo que no vemos. perfecto, o sea, la sensación de amor sería algo diferente que las hormonas que circulan en la sangre, digamos, y las reacciones químicas que surgen en el cuerpo con respecto a eso. Perfecto, no me interesa mucho el problema de la mente, simplemente puse esto como un ejemplo de pregunta ontológica. Acá nosotros nos preguntamos de si existe realmente la mente o no es nada más que el cerebro y sus procesos. Nosotros nos podríamos preguntar también, ¿existen cuestiones que son inmateriales? ¿O todo lo que existe en el universo es físico? ¿Sí? Esas serían preguntas ontológicas. Ustedes se fijan, acá aparece la palabra existencia. Nos estamos preguntando radicalmente sobre la existencia o inexistencia de algo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea de lo que es la ontología a partir de este ejemplo? Todavía estamos como muy oscuros y no se entiende nada. Díganme que sí o que no. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta ontológica. ¿Existen realmente las leyes naturales, como la ley de gravedad, por ejemplo, o son solo ideas humanas generales a partir de la observación de casos finitos? ¿Existen realmente las leyes naturales o son solamente ideas humanas a partir de casos finitos? A partir de la inducción, ¿no? Si se acuerdan ustedes de la inferencia inductiva, ¿existen realmente en la naturaleza las leyes naturales o son solamente ideas humanas a partir de la observación de casos finitos? ¿Me podrían responder sus creencias o sus pensamientos con respecto a esa pregunta? ¿O no se entiende mucho la pregunta? ¿Existen realmente leyes naturales o solamente son ideas humanas a partir de la observación de casos finitos? Tenemos Ah, acá otro. ¿Sí? no, nada. Ya, perfecto. Tenemos acá, ¿qué criterios determinan si algo es real? Nosotros todo el día pensamos que algunas cosas son reales y otras cosas no, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría pensar que, no sé, los Pokémones, digamos, no existen, claro, y podría pensar que el árbol que estoy mirando en este momento efectivamente existe. Ahora, yo acá estoy diciendo que algunas cosas son reales y algunas cosas no son reales. Pero, ¿cuáles son los criterios que determinan si algo es real o no lo es? Si yo les preguntara, ¿qué criterios tenemos para saber si algo es real o no es real? Yo creo que todos se basan con el si es algo palpable o algo que se pueda tocar. Perfecto. O sea, el criterio para determinar si algo es real serían los sentidos, ¿no? Vamos a poner acá una imagen de los sentidos. 5 sentidos. Una canción ahí. Pero acá tenemos los 5 sentidos. O sea, el criterio, digamos, para decir que algo es real o que algo no lo es, sería hacer uso del gusto, del oído, de la vista, del olfato o del tacto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de las alucinaciones? ¿Sí? Las alucinaciones, digamos, las podemos percibir, ¿sí? Pero una alucinación es real o no es real una alucinación. No, No. Entonces, al parecer, la percepción no basta como criterio para saber si algo es real o no lo es, ¿no?
porque podemos percibir también o podemos experimentar también alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, incluso al parecer también existen alucinaciones táctiles, ¿sí? Podría parecer que tocamos cosas cuando en realidad no estamos tocando nada. Entonces, para saber si algo es real o no es real, al parecer, el criterio de los sentidos no es suficiente. ¿Qué otro criterio necesitaríamos para saber si algo es real o algo no es real? Ya sabemos que existen ilusiones ópticas, ya sabemos que existen espejismos, ya sabemos que con ciertas drogas también la gente experimenta alucinaciones, ¿no? Vamos a buscar acá. Claro, alucinaciones con el LSD, por ejemplo, ¿no? En que al parecer la gente ve cosas, digamos, pero son cosas que no están ahí, ¿sí? Entonces, al parecer, el apelar a los sentidos no es suficiente para determinar si algo es real o no. ¿Qué otro criterio necesitaríamos para saber si algo es real o no lo es? Quizás tener pruebas, no sé, de cualquier cosa. Pues, Perfecto, bien. Hay, en algunos casos de esquizofrenia muy fuerte, la persona llega a tener alucinaciones tan vívidas que es imposible separarlos de la realidad, digamos, ¿sí? Entonces, una vez vi una entrevista a una persona con esquizofrenia, la persona decía, yo no puedo determinar si la araña que estoy viendo realmente existe o es una alucinación de una araña, digamos. Y de hecho, si yo la aplasto, a veces incluso siento que la aplasto yo. Y veo la sangre de la araña cuando yo la mato, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la persona tendría pruebas, al parecer, de la existencia de la araña, pruebas empíricas. ¿O necesitaríamos otro tipo de pruebas? ¿Qué más necesitaríamos para saber si algo es real o no? Bueno, ese también, sí, ¿Como un testigo o no? ya, ese también podría ser una razón. Al parecer, cuando decimos que algo es real, por ejemplo, supongamos un árbol, ¿ya? Supongamos que todos estamos viendo este árbol, entonces yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes están viendo este árbol? Y ustedes me dicen sí. Entonces puedo estar yo más o menos seguro de que el árbol realmente existe, ¿no? El árbol lo podemos ver todos. Eso plantea un problema, y es el problema siguiente, ¿sí? Si el criterio para saber que algo es real es preguntarle a los demás, yo inmediatamente me puedo preguntar, ¿cuál es el criterio para saber que los demás existen? ¿Qué razones podría tener yo para saber que los demás realmente existen y no son alucinaciones mías? Hagamos de nuevo, reconstruyamos el argumento. Yo les preguntaba qué criterios tenemos para saber que algo es real y no es una alucinación. Ustedes me decían que tocarlo. Pero en el caso de las alucinaciones, yo puedo experimentar alucinaciones táctiles, ¿no? Entonces ahí el compañero me dice, el criterio para determinar si algo es real es que los demás lo pueden experimentar también, ¿sí? Es decir, si todos estamos viendo este árbol, podríamos saber que el árbol es real porque todos lo vemos. Pero inmediatamente surge otra pregunta de esas preguntas molestas de la filosofía. ¿Cómo puedo estar yo seguro que los demás existen? ¿Cómo puedo saber yo que las voces de los demás o los cuerpos de los demás no son también una alucinación? ¿Cuál sería el criterio para determinar si son reales o no? Entonces nos van surgiendo estas preguntas. No sé si quieren que se les ocurra alguna solución a ese problema. quizás por ¿Cómo? el dolor. El dolor, perfecto. Oye, ¿es posible alucinar dolor? Sí, a veces sí. Perfecto. Ahora, por el dolor de quién, Constanza? No me No quedó sé, muy claro quizás eso. de como de las personas que se hacen daño y todas esas cosas. Sí, Ah, por perfecto. ejemplo, Bien. O sea, yo si, le puedo... ¿sí? claro, si quisiéramos que, si viviéramos como en una realidad solamente que a nosotros nos gustara, entonces tendríamos que ser todos perfectos y que todos nos dieran la cara buena. O Ya, como el perfecto. bueno. Ahora también existen las pesadillas, ¿no? Y también en el caso de las alucinaciones, también existen los malos viajes, digamos, ¿no? En donde las personas no alucinan cosas tan lindas, ¿no? Nos pasa a nosotros en los sueños también. Cuando nosotros soñamos,
colores si no existieran seres vivos capaces de experimentarlos? Supongamos que yo soy una especie de demonio, digamos, con poderes. Supongamos que puedo hacer que todos los seres vivos desaparezcan del universo. O supongamos que todos los seres vivos del universo se extinguen. Supongamos que los humanos se extinguen, que todos los animales se extinguen. Supongamos que si existen extraterrestres, también se extinguen. Y no queda ningún ser en todo el universo que sea capaz de experimentar colores. No sé, ustedes ahora si están mirando esto, están experimentando el color celeste, no del PowerPoint. Ahora acá la pregunta. ¿Podrían existir colores si no existieran seres vivos capaces de experimentarlos? ¿O en un universo sin seres vivos capaces de experimentar colores simplemente no existirían colores? ¿Los colores son independientes de nuestra mente? ¿O no? No, ¿Ya? Explíqueme un poco eso. es que los colores se supone que el cerebro los forma, Claro, porque todo es blanco y negro. ya todo es blanco y negro. Sí, bueno, es una teoría. Básicamente es por la luz. Sí, ¿Ya? y el reflejo del sol, Claro, ante la vista de uno, vemos los colores. claro. Bueno, como Vamos que a reacciona explicar un poco eso, ¿no? dependiendo de la luz. Sí, Perfecto, claro. Esa teoría de los colores dice, ¿no?, que la luz se refleja en los objetos, ¿sí? Y que algunas cosas absorben determinadas longitudes de onda y reflejan otras. Por ejemplo, este auto, si lo vemos azul, es porque refleja el espectro que nos hace a nosotros ver azul, ¿no? Entonces, inmediatamente se nos plantea la pregunta, ¿existen los colores en la realidad? ¿O no existen en realidad colores? Se supone que no. O sea, Per- eso es lo que han dicho. sí. Perfecto, bien. eh, ¿Sí? Aparte, por ejemplo, hay imágenes que, bueno, siempre salen en memes, que uno ¿Ya? ve, cada persona ve de diferente color una cosa. ¿Ya? Entonces Perfecto. ahí se observa. Perfecto. Eso, Acá tenemos el Venta Black también, ¿no? Que no sé si ustedes habían escuchado este compuesto. Es el compuesto más oscuro del mundo, el Venta Black. El material más oscuro del mundo. No existe nada más oscuro que el Venta Black. Entonces, según la teoría, esta que nos dice que cuando vemos colores es porque algo se refleja, digamos, la longitud de onda en un cuerpo. Este color nosotros lo vemos negro porque absorbe todas las frecuencias, ¿no? Absorbe todos los colores y lo vemos negro. Hay unos experimentos con Venta Black en donde le pasan un láser por encima, lo tratan de alumbrar y no se ve absolutamente nada. No refleja nada de luz. Pero bueno, ahí estamos en algunos temas de la física. Acá estamos en la ontología. Entonces, esta pregunta, ¿podrían existir colores? Acá de nuevo tenemos este concepto de la existencia, lo vamos a destacar. Si no existieran seres vivos capaces de experimentarlos, ustedes estarían entonces en contra. No existirían colores si no existieran seres vivos capaces de experimentarlos. Con eso me están diciendo ustedes que los colores, en realidad, no son parte de la realidad, que los colores son cuestiones subjetivas, no objetivas. ¿Sí? Vamos acá entonces con el concepto de epistemología. No sé si tienen duda acá con el concepto de ontología. ¿Se entendió el concepto de ontología? Más o menos el tipo de preguntas que se hacen en ontología. Díganme que sí o que no, Sí, para ver si nos detenemos. ¿Se les ocurre a ustedes alguna pregunta ontológica? Recordemos que son preguntas que se preguntan sobre la existencia de cosas, digamos. ¿Sí? O con respecto a la realidad, a lo que es más real. ¿Se les ocurre alguna pregunta ontológica? Para ver si se entendió el concepto. ¿O no se entendió tanto? eh, ¿existe realmente el sueño? Algo así. Ya, sí, sería un ejemplo de pregunta ontológica. Me cuesta entender a qué se refiere, digamos, pero sí, cuando nos preguntamos sobre la existencia, cuando nos preguntamos radicalmente sobre la existencia de algo, estamos haciendo preguntas ontológicas. Pero la pregunta tiene que ser radical, digamos, ¿sí? No ¿Cómo? tiene que ser, ¿sí? como si existimos. Claro, no tiene que ser sobre una existencia en particular.
Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿existe una lata de cerveza en mi refrigerador? Eso no sería una pregunta ontológica, ¿sí? Pero si yo me pregunto una pregunta radical sobre la existencia o inexistencia de algo, y sobre todo si esa pregunta da varias respuestas, da para varias respuestas, sería una pregunta filosófica perteneciente a la ontología. Por ejemplo, una clásica es si existe Dios, por ejemplo. ¿Sí? Sería una pregunta ontológica ligada a la teología, ¿no? Y acá tenemos otros ejemplos también. ¿Existe la mente? En realidad, solo existe el cerebro. ¿Existen realmente las leyes naturales? ¿O son solo ideas humanas a partir de la observación de casos finitos? ¿Qué criterio determina si algo es real? Perdón, un poco de tos. ¿Qué criterio determina si algo es real o si realmente existe? ¿Podrían existir colores si no existieran seres vivos capaces de experimentarlo? Acá tendríamos puras preguntas ontológicas, ¿ya? Son preguntas siempre más o menos abiertas al debate, ¿no? Porque son preguntas filosóficas, ¿no? ¿Queda alguna duda con respecto a esto o hay algo que no se entienda muy bien? Díganme para yo ir sabiendo lo que les cuesta y lo que no. ¿Se les ocurre alguna otra pregunta ontológica? La existencia del alma, podría ser. ¿Ya? ¿Existe el alma? Sí, también sería una pregunta ontológica. ¿Podría existir algo inmaterial o todo lo que existe son cosas físicas? Eso pertenece también a la ontología. Muy bien ahí, Javier. Geraldine también había abierto su micrófono. No sé si quería decir algo, Geraldine. La existencia de la realidad, Ya, de la aquí y perfecto, ahora. ya, perfecto, bien. También ahí tendríamos preguntas ontológicas, ¿ya? Entonces, si uno se fija, la pregunta, la palabra, perdón, ontología es súper rara, pero si nosotros buscamos en un diccionario de etimología, vamos a saber por qué esta palabra es tan rara, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que ontos en griego significa ser, y logía viene de logos, que significa estudio. Por tanto, ontología no significaría nada más que estudio del ser, o estudio de lo que existe, o estudio de lo existente, nada más, ¿ya? Entonces sería una rama de la filosofía que se pregunta sobre la existencia y lo real, ¿ya? Acá entonces tenemos otra palabra extraña, ¿no?, que al parecer nunca habían escuchado en su vida, que es la epistemología, ¿no? Ya decíamos que episteme, en griego antiguo, significa conocimiento, y todas las palabras que terminan en biología, en logía, perdón, como biología, o paleontología, o psicología, esta palabra de acá, esta parte de la palabra logía viene de logos, significa estudio. Por tanto, la epistemología sería estudio del conocimiento, así como biología sería estudio de la vida, ¿no? Epistemología, entonces, estudio del conocimiento. Ahora, la epistemología es también una rama de la filosofía, al igual que la ontología, al igual que la lógica, al igual que la ética, que se pregunta por el conocimiento científico y el conocimiento en general, reflexionando sobre conceptos como objetivo, subjetivo, verdad. Antiguamente se llamaba noceología para las reflexiones filosóficas sobre el conocimiento en general, pero me he dado cuenta que en los últimos años, cuando hablamos del conocimiento, sea el conocimiento científico o el conocimiento en general, la gente le dice a esto solamente epistemología. La palabra noceología ya no se ocupa mucho, ¿no? Acá tenemos un problema, ¿no?, con respecto a la verdad. Este sería un problema epistemológico, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que entendemos como verdad es absolutamente tal y como nosotros lo entendemos? ¿Cómo podemos saber que la verdad realmente es verdad? Esa sería una pregunta epistemológica. Acá les tengo también algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de preguntas epistemológicas. Tal y como teníamos ejemplos de preguntas ontológicas, tenemos ejemplos de preguntas epistemológicas. Entonces, primero, ¿conocemos realmente las cosas o no podemos conocer realmente cómo son las cosas? Yo creo que no, ¿Ya? ¿Por qué razón no? porque, o sea, nosotros somos conscientes de la ¿Ya? realidad, porque somos reales por nuestra conciencia, y como ¿Ya? no podemos estar em,
la conciencia de otra persona, no podemos asegurar si lo otro es real. Perfecto, bien. Esa sería una buena reflexión filosófica, ¿no? ¿Conocemos realmente las cosas o solamente podemos conocer las cosas a partir de los sentidos que tenemos? Porque claro, si nosotros nos cambiamos de oído y nos ponemos oídos de murciélago, digamos, vamos a experimentar otro tipo de sensaciones. Si nosotros nos ponemos la lengua de, no sé, algún animal que tenga bien desarrollado el sentido, vamos a experimentar la realidad de otra forma. Si nosotros nos ponemos ojos de gato, por ejemplo, o ojos de halcón, o ojos de insecto, ¿no? Que vean en infrarrojo o en ultravioleta, por ejemplo, vamos a experimentar la realidad de una manera muy diferente, ¿no? Si nosotros nos ponemos nariz de perro, vamos a experimentar también nuestra experiencia olfativa de manera muy diferente. Entonces, podemos conocer realmente las cosas como son, podemos llegar a conocimientos realmente objetivos sobre la realidad, o todo conocimiento que tenemos es subjetivo. ¿Existen conocimientos realmente objetivos o no? O, por ejemplo, uno podría preguntar también, ¿cuál es el color verdadero de un árbol? ¿El que uno ve en el día o el que uno ve en la noche? Un árbol en el día se ve más o menos así, ¿no? Es un árbol de noche. Un árbol en la noche, ese color verde, digamos, nosotros lo vamos a ver de esta forma, ¿no? ¿Cuál es el color verdadero del árbol? ¿O el color nunca es verdadero y siempre es subjetivo? Tenemos acá también esta pregunta, ¿no? ¿Conocemos realmente las cosas? Si ustedes se fijan, las preguntas epistemológicas tienen que ver con el conocimiento, ¿sí? Acá también tenemos otra pregunta epistemológica. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es lo que hace que algo sea conocimiento y otra cosa no sea conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y no conocimiento? ¿Qué es lo que hace que el conocimiento sea conocimiento? ¿Le ocurre alguna respuesta? ¿Qué es lo que hace que el conocimiento sea conocimiento? O, más en general, ¿qué es el conocimiento? ¿Se le ocurre alguna respuesta? La experiencia. La experiencia, perfecto. Ahora, la experiencia también me puede engañar, ¿no? Por ejemplo, si yo les pongo acá, no quería avanzar muy rápido, pero si yo les pongo acá esta cuchara dentro de un vaso, la cuchara parece quebrada, ¿no? Entonces, ¿sería realmente un conocimiento esto de ver la cuchara quebrada? ¿O no pertenecería al ámbito de las cosas que son conocimientos? ¿La astrología es un conocimiento? ¿La teología y la religión son conocimientos? ¿La ética es un conocimiento? Si yo digo, por ejemplo, que robar es malo, ¿esto sería un conocimiento o no sería un conocimiento? Sí, porque usted lo sabe. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo podría yo determinar que esto realmente es malo? Por ejemplo, si yo digo, se escucha un poquito mal, ahí no sé quién está hablando, pero se escucha un poco mal. Si yo digo, por ejemplo, sí, si yo digo, por ejemplo, en el patio de la escuela hay 50 árboles, ¿qué harían ustedes para determinar eso? Para saber si eso es verdad o no. De nuevo, si yo digo que en el patio de la escuela hay 50 árboles, ¿qué harían ustedes para determinar si eso es verdad o no? Ir a contar. Ir a contarlos, perfecto. Acá, si yo les digo robar es malo, ¿qué podemos hacer para determinar si eso es verdad o no? Ahí tenemos un problema epistemológico con respecto a la ética. Es que Tenemos es un acá, ¿sí? constructo social que nos dice la sociedad. ¿Ya? Es un Perfecto. constructo social. Entonces no sería ni verdadero ni falso, o sería verdadero o falso, tanto como la frase, en el patio hay 50 árboles. No sería ni bueno ni malo porque en alguna sociedad no se tiene ese concepto de robar. Ya. Perfecto, no me quiero meter en el problema de lo bueno y lo malo. Era simplemente un ejemplo para las preguntas epistemológicas, ¿ya? No estamos ahora mismo en la ética, simplemente era un ejemplo para ir con las preguntas epistemológicas. Acá tenemos otra pregunta clásica de la epistemología. ¿Qué cosas podemos conocer
¿Y qué cosas no podemos conocer? ¿Existe algún límite para el conocimiento? ¿Podemos conocerlo absolutamente todo? ¿O existen cosas que nunca vamos a conocer? Tenemos acá otra pregunta epistemológica. ¿Podemos saber si realmente existen cosas reales, objetivas, externas a nosotros? ¿Podemos realmente saber si existe el mundo, digamos, como algo externo a nosotros? Tenemos acá una pregunta con respecto a la ciencia. ¿Cuáles son los límites del conocimiento científico? Tenemos acá la pregunta epistemológica por excelencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué hace que algo sea científico o que algo no sea científico? La respuesta más común a eso es que usa el método científico, ¿no? Pero método científico ya supone el concepto de ciencia, por tanto sería una falacia de petición de principio, ¿no? Ya tenemos algunas preguntas epistemológicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las preguntas epistemológicas tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Así como las preguntas ontológicas tenían que ver con la existencia, las preguntas epistemológicas tienen que ver con el conocimiento. Lo que podemos conocer o saber, lo que no podemos conocer o no saber, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto o queda todavía muy oscuro? No sé si se entiende. ¿Se entiende? ¿Se le ocurre algún ejemplo de pregunta epistemológica? ¿Algún ejemplo de pregunta epistemológica? ¿O no se entendió mucho en realidad? Díganme para yo saber. Así la próxima clase le damos otra vuelta más. ¿Se entendió más o menos? ¿O más o menos no? Profe, sí se entendió. Lo que pasa es que es difícil como formular una pregunta para algo tan difícil. Ya, perfecto. Eh, o sea, ya, sí, entiendo yo, entiendo. Ahora tú dijiste que es difícil formular una pregunta para algo tan difícil, ¿ya? ¿Por qué esto sería difícil? ¿Qué parte de esto sería lo difícil? Que son como respuestas que nunca van a tener como una respuesta concreta. ¿Ya? Entonces como Perfecto. que buscarla sería como solo dar vueltas y vueltas y ¿Ya? vueltas. Perfecto. Ahora, ojo, yo no estoy preguntando sobre la respuesta. Le estoy pidiendo una pregunta, ¿no? Lo estoy haciendo al revés. Denme preguntas. La respuesta ya veremos más adelante. Es que, profe, es difícil porque usted con todas esas preguntas desconstruye la realidad que percibimos. Entonces, como te deja un poco, te deja como en otro lado. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto, bien. O sea, eso es lo que tiene que pasar más o menos, ¿no? Ahora, con respecto a estos temas, eh, ¿pensaban ustedes cuando yo les dije que íbamos a hablar del ser, más o menos que se trataba de esto, de este tipo de preguntas? Sí. Ya, ahí me dicen que sí. Perfecto. Nosotros tenemos que la ontología, la epistemología está muy ligada a la ciencia, ¿ya? Al menos todos los epistemólogos o todos los filósofos que se dedican a la epistemología y a la filosofía de la ciencia son también físicos o biólogos, es decir, están ligados a las ciencias empíricas también, ¿ya? Esta parte de la filosofía que vamos a ver está muy ligada a la ciencia, ¿sí? Hay mucho problema científico en la epistemología. Digamos, para la epistemología la ciencia es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento mismo es un problema. Recordemos que episteme significa conocimiento y logos significa estudio. Entonces, epistemología, estudio del conocimiento. Es decir, acá nuestro objeto de estudio va a ser el conocimiento. Si ustedes se fijan en la otra disciplina, los objetos de estudio son cosas físicas. La biología estudia cosas físicas en cuanto que son cosas vivas. La química estudia cosas físicas en cuanto que son componentes, digamos, químicos. Pero en el caso de la epistemología estudia al mismo conocimiento, ¿sí? El mismo conocimiento va a ser el objeto de estudio, ¿sí? Vamos entonces acá. Teníamos nosotros que estábamos viendo una lista de conceptos, ¿no? Teníamos que entender primero lo que era la ontología, tenemos que entender también lo que era, más o menos,
la epistemología. Entonces acá vienen algunas posiciones, ¿sí?, que son posiciones ontológicas y epistemológicas. El realismo es una posición o tesis ontológica. El realismo ingenuo y el realismo indirecto son posiciones epistemológicas. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Quedan solamente 9 minutos. No sé si alcancemos. ¿Ya? Vamos entonces acá con el concepto de realismo. Igual la próxima clase, claro, me pasé acá un poco con los contenidos, pero en la otra clase obviamente vamos a seguir, ¿no? Teníamos acá, revisar algo. Claro, acá no les puse el objetivo, ¿sí? Se me olvidó acá poner el objetivo de la clase. Se los voy a buscar inmediatamente, ¿ya? Porque lo tengo acá, ¿sí? Eso también es importante. No aparecía ahí el objetivo. Entonces vamos a ver acá. ¿Por qué tanta descarga acá? Deberían simplemente ponerlo. ¿Por qué me llevan a una página de descarga? Deberían ponerlo acá nomás. Porque estos objetivos acá, que vienen desde el Mineduc, son objetivos precisos, ¿no? Entonces acá tenemos tercero medio. Acá tenemos entonces el objetivo, ¿sí? Lo vamos a escribir inmediatamente. Vamos a escribirlo acá en la página en blanco, ¿no? Se me había olvidado acá el objetivo. Pero acá entonces lo tenemos para que esto no quede en el aire, ¿no? Vamos a poner la letra un poco más grande. Y dice así: dialogar sobre grandes problemas de la ontología y o la epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo de esta unidad. Es decir, nosotros tenemos que dialogar, tenemos que reflexionar sobre grandes problemas de la ontología y o la epistemología. Por eso a mí me llamaba la atención este texto, ¿no? En las primeras páginas no hablan ni de ontología ni de epistemología, pero en el objetivo sí aparecen estos conceptos, ¿no? Entonces, si yo quiero cumplir este objetivo con ustedes, tengo que más o menos pasar por el concepto de ontología y tengo que pasar por el concepto de epistemología, ¿no? Si no ustedes, si ustedes antes de que yo les diera la explicación sobre ontología y epistemología, esto no lo podrían entender, porque aparecerían conceptos que no hemos trabajado. Por eso creo yo que acá, digamos, estaba incompleto este texto, porque no salía al principio el concepto de ontología y epistemología que sí aparecen en el objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora que pasamos por el objetivo de aprendizaje, podemos continuar, ¿no? Y también eso era la justificación de por qué yo empecé esta unidad de esta manera. ¿Por qué? Porque si yo les digo un objetivo que incluye estos conceptos, para que ustedes entiendan el objetivo, primero tenemos que pasar por estos conceptos. Creo yo que es más o menos obvio, ¿ya? Pero acá, de nuevo, en esta cosa mal hecha, digamos, no aparecen al principio los conceptos de ontología y epistemología, ¿no? Y aparece el de idealismo y realismo, pero eso ya presupone conocer el concepto de ontología y epistemología, ¿ya? Quedan solamente 6 minutos, vamos a tratar de pasar por el concepto de realismo, ¿ya? Entonces acá nos aparece que el realismo es una posición ontológica, ¿ya? O sea, tiene que ver con la existencia. Decíamos nosotros que la ontología, ¿sí?, es la rama de la filosofía que se pregunta por la existencia o por el ser. Y tenemos que el realismo entonces es una posición ontológica, ¿ya?, que defiende la existencia de objetos externos a nosotros. Acá les puse yo, usualmente todos somos realistas con respecto a la existencia del mundo y los objetos, ¿no? Por ejemplo, nosotros reflexionando cosas o poniéndonos escépticos o dudando, nosotros podríamos dudar que exista el mundo externo, digamos, pero a nadie se le pasaría por la cabeza ir a ponerse al medio de una calle en donde van pasando autos o camiones fuertes, digamos,
simplemente por dudar que existe el mundo, ¿no? Nadie haría eso en su sano juicio. Entonces tenemos nosotros que usualmente todos somos realistas con respecto a la existencia del mundo y los objetos. Nosotros tendemos a pensar que todas las cosas que vemos en lo cotidiano son reales, ¿no? Pensamos, no sé si estuviéramos nosotros en el mercado, nosotros pensaríamos que las frutas son reales, que las personas son reales, que el mercado en sí es real. Nosotros también pensamos que algunas propiedades de las cosas son reales. Por ejemplo, si alguien es realista con respecto al color, esa persona diría que los colores realmente existen en las cosas. Entonces, el realismo es la posición que más o menos todos nosotros tenemos, ¿sí? De que simplemente las cosas que vemos existen, ¿sí? Yo estoy viendo un árbol en este momento, yo creo que el árbol existe, digamos. Entonces, estoy siendo un realista, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la posición o no tanto? O necesitamos ir a la etimología. Díganme algún comentario. ¿Se entendió eso último o no tanto? ¿Algún comentario cualquiera que sí o que no? ¿Me escuchan? ¿O se me fue el internet de nuevo? Sí se entiende. Si se entiende, me dicen por ahí, perfecto. En todo caso, la próxima semana vamos a buscar la etimología del concepto realismo, ¿ya? Eso también nos va a sacar de algunas dudas, ¿ya? Entonces, para la próxima semana les voy a pedir que lean estas primeras páginas del texto, ¿ya? A lo mejor salía el concepto de ontología y epistemología y no me di cuenta, ¿ya? Entonces van a leer estas dos primeras páginas, nada más que esto, ¿sí? Esta donde empieza y la que aparece acá. Nada más que eso. Ese sería su trabajo en casa. No tienen que escribir nada, no me tienen tampoco que mandar nada. Así están menos estresados también, ¿ya? Entonces voy a sacar acá unas capturas de pantalla porque ya nos quedan 3 minutos. Déjenme sacar unas capturas y les hago las preguntas finales. Ahí. Entonces vamos con las preguntas de siempre, ¿no? Si alguien les preguntara qué aprendieron hoy en la clase de filosofía, ¿qué responderían ustedes? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿No aprendieron nada? ¿Ya sabían todo esto? Que Isidora. la realidad es subjetiva. La palabra de la ontología y la... oh, muy difícil. Epistemología, ya aprendieron ahí palabras. Isidora aprendió acá que la realidad es subjetiva. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, ¿ah? Personalmente pienso que existe una realidad objetiva, digamos, independiente de nosotros. Geraldine, abrió su micrófono. A cuestionarse más las cosas de Ya, nuestro entorno, ya, como qué cosa, Geraldine. como pensar si lo que vemos es real o no, Ya, y así. perfecto, bien. Entonces, siendo las 13, sí, Isidora abrió el micrófono acá. Bueno, El que abre el micrófono habla. Esa es la bueno, regla. Si abre el micrófono, habla inmediatamente. no, pero profe, ¿cómo puede ser que es objetivo cuando si existimos mientras ¿Ya? interactuamos con el medio? ¿Ya? Entonces, solo así sabemos que somos reales, po, como ¿Ya? a través de nuestra propia conciencia. Pero como ¿Ya? yo Perfecto. no estoy en su conciencia, ¿Ya? yo no puedo saber si usted es Perfecto. real ni lo que me dice. Esa posición se conoce como idealismo, ¿sí? Son los que reducen toda la existencia del mundo a las propias ideas de la conciencia, ¿sí? Se llama idealismo eso. Aparece acá en su texto, digamos en el primer recurso. Aparece acá el realismo, el idealismo. Usted sería más bien idealista, ¿no? Yo estaría más cercano al realismo. Con algunos problemas, ¿no? El realismo tiene muchos problemas, pero en el fondo sería realista, ¿no? Yo creo que existe una realidad, digamos, objetiva independiente de nosotros. Pero por supuesto ustedes no tienen que compartir mi posición, ¿no? Y vamos a reflexionar sobre esos temas. Entonces, siendo las 13:30, se pueden retirar. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, profe, Shalom. cuídese. Chao, que estén bien. Ay, como. Chao, profe. Chao, que estén bien.